Buenas noches con todos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la UDA Pregunta. Mi nombre es Doménica Robles y estoy con mi compañero Juan Fernando Reynoso. Buenas noches, Doménica. Buenas noches, candidato. Estamos aquí en este espacio creado para hablar con los candidatos a la alcaldía, ¿no? Sí, y bueno, hoy conoceremos las propuestas de Paul Carrasco, candidato por la alianza Reto, Creo, Centro Democrático y el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Hoy comenzaremos dando un poco la vida de Paul, ¿no? Paul Carrasco Carpio es ingeniero agropecuario y desde el 2002 está en la política. Primero fue concejal provincial, ha sido prefecto en 3 ocasiones, fue candidato a la presidencia del Ecuador y está en su segunda candidatura a la alcaldía de Cuenca. Bienvenido, candidato Paul. Buenas noches, Doménica, Juanfer. Un gusto estar aquí en UDA Pregunta. Sí, para mí es un honor. Muchísimas gracias por invitarnos. Un saludo a todos los estudiantes de la Universidad de la SUAY. Además, mi universidad, tuve la suerte y el honor de estudiar aquí. Fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad. Es más, nosotros le llamamos UDAFE. ¿Sí? Creo que ya dije eso hace 4 años, no sé, pero bueno, nosotros le pusimos el nombre y bueno, muy contento y muchas gracias. Sí. Bueno, empecemos con las preguntas, con uno de los principales problemas de ahora en la ciudad, que es la movilidad. En su plan de trabajo, uno de los objetivos es privilegiar a los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. ¿Qué opina de peatonizar ciertas calles de la ciudad, como por ejemplo el centro de la ciudad? A ver, primero hay que armar un sistema integrado de transporte. El problema en este momento es entonces, primero que el tranvía no conecta con los buses, ¿sí? No hay un sistema integrado. Segundo, que los buses compiten con los vehículos privados, es decir, no tienen carril único. Tercero, que los taxis compiten con los buses y los vehículos privados y no tienen boyas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, fortalecer 2 ejes hacia la parte oeste de la ciudad, ¿sí? Y un eje central troncal hacia la parte este. Es decir, tienes el tranvía, ¿sí? Que va de sur a norte o norte a sur, y deberíamos tener ejes paralelos de buses eléctricos paralelos al tranvía, 2 o 3 ejes, y luego los ejes este-oeste para alimentar. Hay que reorganizar la movilidad y eso tiene que estar con 2 o 3 parqueaderos gigantes de borde. ¿Qué significa esto? Aparte del que ya existe en el Parque La Madre, ¿sí? Nosotros deberíamos poder dejar los vehículos en algún lugar. Por ejemplo, estoy hablando del tema de el antiguo CREA o donde funciona ahora el mismo terminal de arranque del tranvía. Ahí deberíamos intentar hacer un parqueadero de borde para que la gente deje los vehículos. En este momento circulan, Doménica y Juanfer, 180,000 vehículos que pasan por el centro. En un estudio de la Universidad de la SUAY en el 2017 ya circulaban 106,000 vehículos diarios. ¿Pero saben cuántas personas viajan en esos vehículos? No. 1.6 personas. O sea, una persona por vehículo. No tiene sentido, ciudadanos y a los jóvenes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar de utilizar el vehículo, pero organizando el transporte público, y en esa lógica entonces sí podríamos peatonizar. Nosotros hablamos no de peatonizar el centro, sino de generar posts que se llaman puntos de peatonización. Entonces, por ejemplo, hablamos de que podría ser 4 o 5 puntos en donde cambiemos el uso del suelo y permitamos que los restaurantes, que los hoteles, ¿sí? Saquen, por ejemplo, las mesas a la vereda, a la calle, ¿sí? Que los jóvenes que hacen teatro, que hacen música, que bailan, los pintores puedan estar alrededor en esos puntos, en la calle, y poco a poco vayamos migrando a una ciudad absolutamente turística, ¿sí? Es decir, para que tengamos una visión, la idea es que podamos tener puntos que vayan, ¿sí? Multiplicándose, en donde la gente camine, en donde te tomas un café, en donde los bares están en la calle, en donde los cafés están en la calle, los restaurantes, hacemos cultura gastronómica y obviamente cultura musical, de todo tipo de artes, y en esos sectores las iglesias, por ejemplo, estén abiertas desde las 10 de la mañana, ¿sí? Hasta las 7, 8 de la noche, los museos,
y además de eso que el mismo tranvía no solo sea un sistema de transporte, sino se vuelva un atractivo turístico. Por ejemplo, imagínense el tranvía en la noche con mapping, lleno de luces, ¿sí? Y es más, además con cantantes. Alguien va a decir, ¿y cómo en el tranvía con cantantes? No, el tranvía puede, yo vi una experiencia en el exterior, en donde el tranvía puede tener una plataforma fuerte en la parte alta, en donde puede servir para expandir música y algún tipo de arte. Y Paul, usted nos habla de estas calles que plantea, no tal vez peatonizar específicamente, pero ¿tienen una idea qué calles van a ser? No, yo lo tienen, porque me habla de que algunas calles, pero me estaba imaginando tal vez qué calle podría ser. No, yo lo que creo es que podríamos ir pensando en puntos. Entonces, por ejemplo, una podría ser, por ejemplo, la calle de las Herrerías, por ejemplo, ¿no es cierto? Podría ser un punto. El otro podría ser la Rafael María Arízaga, por ejemplo, ¿no es cierto? Si ubican la Rafael María Arízaga, que va en toda la parte del vecino, ¿no es cierto?, hacia la zona del Barrial Blanco. Que es una zona peligrosa. Que es una zona peligrosa, pero para el tema peligro necesitas la ocupación del espacio público, que es uno de los elementos fundamentales. ¿Sí? Para el tema de la inseguridad, lo primero que hay que hacer es ocupar el espacio público. Sin embargo, hay zonas como el mismo San Sebastián, por ejemplo, que ya podrían ser pequeños hotspots. Aquí mismo, cerca de aquí de la universidad, si alguien me ayuda con el parque que existe ahí en el 911, ¿sí? No recuerdo el nombre, donde decíamos hoy día, Diego, donde tú decías hoy, estoy refiriéndome a Diego Monsalve, nuestro candidato a prefecto, ¿sí? Así además hago un poco de publicidad. Entonces, yo creo que esas zonas pueden ir siendo multiplicadoras de un nuevo estilo de ciudad. Sin embargo, primero hay que arreglar la movilidad, es decir, hay que dar prioridad, dejar a la gente de utilizar el carro, el vehículo, y empezar a utilizar transporte público de calidad. Perdón, Paul, y justo nos estaba hablando de esto de integrar el transporte público. ¿Cómo es con ya ha habido un diálogo con la Cámara de Transporte o cómo va a ser eso? A ver, hay que entender que cuando a uno le eligen de alcalde es efectivamente para poder concertar, para construir un modelo en la diversidad, ¿no es cierto? Y concertar los intereses. Pero también es necesario que esta ciudad, estamos en un momento en que en los próximos años, 5 o 6 años, vamos a tener cerca de 1 millón de habitantes. Somos un polo de atracción, de desarrollo de la región y de mucha gente pobre. Entonces necesitamos empezar a organizar, y para organizar la ciudad también, además de concertar, se necesita liderazgo. Hemos conversado con los sectores del transporte y ellos están de acuerdo en que es necesario alimentar, es decir, necesitamos organizar, pero necesitan carril único, 1. 2, tienen un problema de costos también, ¿sí? que hay que ver cómo el municipio puede resolverlo. 3, necesitan, ¿sí?, ciertas vías para alimentar al tranvía o al troncal, o a la otra troncal que estamos haciendo, una especie de, estamos planteando, no un tranvía, sino una especie de trolebús eléctrico, ¿sí?, que vaya desde la zona, desde el este hacia el oeste, digamos, ¿no? Que incluso pase por aquí, por este sector de la Universidad de La Salle. Ahora, eso implica también generar boyas para los taxis. Eso implica organizar y ordenar a las motos, ¿sí? Es decir, que usen chalecos, que usen cascos, que vayan por la derecha, que tengan ciertos niveles de control de velocidad. Ese es ya un proceso que con la Cámara de Transporte y sobre todo, más que nada con los transportistas de las cooperativas, hemos conversado, ¿no? Cómo vamos a organizar eso. Ya han tenido un acercamiento con ellos para poder llegar a ese acuerdo. Sí, porque... sí. Estoy conversando con varios sectores del transporte, ¿no? Es necesario que entendamos que la ciudad es de todos y que la ciudad no es el centro, porque ese es un tema. Todos pensamos como en la década de los 60, 70, 80, cuando la ciudad fue muy bien planificada, pero este momento ya no es el centro histórico la ciudad. La ciudad tiene que crecer hacia la parte oeste, que es la parte de Sinincay, por ejemplo, ¿sí? Es necesario organizar Ricaurte, Baños y la parte del Valle y Pacha como parte ya de la ciudad, no como zona rural, ¿sí? Entonces, esos sectores también necesitan abastecerse de movilidad, fundamentalmente
de buses con control de tiempos permanente, ¿no? Bueno, perdón, ya por el tiempo, vamos a ir hablando ahora de un tema que también es importante, creo, en la ciudad, y queríamos saber para usted cuál considera que es la causa de la inseguridad de Cuenca. Ya, ahora, antes que me olvide el tema de la movilidad y hablando de la seguridad, uno es, para el tema de la inseguridad, para combatir la inseguridad es la ocupación del espacio público. Pero el otro que quiero hacer una propuesta aquí hablando de movilidad es el tema de, que nosotros ya lo hicimos, es el tema de buses gratuitos y transporte gratuito para los jóvenes universitarios. Estamos planteando en coordinación con el gobierno central, con el municipio y con las universidades la idea de financiar buses que circulen, ¿sí?, en un circuito por cada universidad. Es decir, para la Universidad de la SUAY, para la Universidad Estatal, para la Universidad Católica, para la Universidad Salesiana, de las que recuerdo este momento, y eso les va a dar seguridad a los jóvenes, desde la mañana hasta la noche. ¿Cómo vas a usar? Usas simplemente con el carnet de la universidad a la que perteneces. ¿Y eso sería 100% gratuito? 100% gratuito. ¿Y cómo, sí. ¿y cómo se financiará Porque eso? estamos conversando con el gobierno, una parte es una partida permanente para las universidades, la otra es desde el municipio y la otra es desde el sector privado, que ya hemos conversado, que sería quien financie parte de la infraestructura. Tenemos un costo anual de $720,000, más o menos calculado lo que significaría esto. Financiado, ¿sí?, básicamente entre un 10 y un 20% por el municipio, que no es nada, sí que estamos hablando de alrededor de $140,000, entre 70 y $140,000, y el resto financiado por el sector privado y por el Estado central. En el caso de la inseguridad, entonces, a ver, ¿cuál es la Causa. La causa? Normalmente se habla de que la causa es la delincuencia, digamos que la causa de la delincuencia es la pobreza, ¿sí? Pero que es la cárcel de Cuenca, la cárcel, el hecho de ser cárcel nacional, yo creo que efectivamente hay un problema, ¿sí? La ciudad creció, ¿sí? Las ciudades que crecen y pasan de ser intermedias a ciudades grandes, como nosotros en poco tiempo tendremos 1 millón de habitantes, ¿sí?, si no crecen ordenadamente, se vuelven peligrosas. ¿Por qué? Porque una ciudad ya genera economía. Por ejemplo, viene alguien pobre de Nabón, alguien de mucha pobreza, de Machala, de Loja, de la región, que no puede vivir allá con $20, $30, pero aquí, de vendedor ambulante o vendedor autónomo, vive con $20. ¿Por qué? Porque ya el comercio, la misma dinámica económica, hace que esa gente joven que viene a buscarse la vida pueda vivir con $20 o $30 diarios, ¿sí? Su negocio sale, vende mango, ¿sí?, con eso paga el arriendo y come. Pero, entonces, eso genera de todas maneras inseguridad. Frente a eso hay que estructurar el orden. Ahora, nosotros no podemos controlar el tema del narcotráfico ni las mafias internacionales, eso ya es un tema del gobierno nacional. Ese ya es un tema del gobierno nacional. Pero, y si es que usted llegase a ganar la alcaldía, ¿cuál sería o qué sería lo primero que usted haría para mejorar la seguridad? Porque sabemos que estamos viviendo una época súper dura en temas de la inseguridad en Cuenca. Voy a tratar de ser súper concreto. Primero, no puede ser que tengas 2 unidades administrativas de la seguridad. El 911 por un lado y el Consejo de Seguridad Ciudadana por el otro lado. Entonces necesitamos unificar y tener un solo centro de mando y control, que en este momento está dividido. Tienes por un lado el alcalde y por el otro lado el gobierno central. Entonces necesitamos un solo centro de mando, para lo cual vamos a crear una corporación público-privada, ¿sí?, que elimine el Consejo de Seguridad y una al Consejo de Seguridad con el 911. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si ustedes llaman en este momento por teléfono, por algún incidente, no es que les contestan el 911, les contestan en el Consejo de Seguridad, y del Consejo de Seguridad llaman al 911, y del 911 llaman a la policía. Por eso llega en 2 horas la policía. Entonces, un solo sistema. 2, 15 convenios de concurrencia para que nos dejen manejar. El Estado central nos deje manejar. ¿Qué significa esto? La Policía Nacional nos deje manejar en concurrencia, en coordinación. La Policía de Tránsito nos deje poner cámaras en las calles, en la parte central de las calles, porque no hay cómo este momento, eso se maneja desde Quito. El municipio solo puede poner cámaras adosadas a las paredes, ¿sí? Y entonces, una vez que tengamos esos 15 convenios de control de la seguridad, ¿qué va a hacer? Manejadas por el alcalde, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conformar en cada parroquia, en las 36 parroquias, son 21 rurales y 15 urbanas, vamos a generar mini comandos. En los UPCs vamos a generar un UPC parroquial para generar mini cuarteles, si quieren, en donde confluya. 1, la policía municipal, que ya voy a explicar. 2, la EMOV,
3, la Policía de Tránsito Nacional. 4, la Policía Nacional que hace seguridad, ¿sí? Y en ese marco, por parroquia, distribuir puntos de seguridad, ¿sí? en la parroquia urbana o en la parroquia rural. Para esto vamos a eliminar la Guardia Ciudadana. Está creada bajo la ley del COTAD y la Guardia Ciudadana este rato realmente no está cumpliendo ningún objetivo más que el del control de las ventas ambulantes, etc. ¿Sí? Que además me parece que está siendo abusiva con gente que necesita trabajar. Ahora, otra cosa que hay que organizar. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Crear la policía municipal bajo el COSCOP. La policía municipal implica 2.000 policías de jóvenes cuencanos. Hay que crear una cultura en Cuenca, porque en Cuenca no quieren ser policías. No queremos ser policías. Pues hay que crear una cultura para que los jóvenes de los barrios entren en una escuela de formación de policía municipal y bajo los convenios de concurrencia podamos manejar. Sí, yo sé que vamos por el tiempo, pero me preguntan la propuesta y hay que explicarlo. Sí, que puedan manejar pistola eléctrica, que puedan manejar gas, tolete, y que sean además policías formados en inteligencia policial, que sean policías formados en defensa personal y que además pertenezcan a nuestra ciudad para que cuiden nuestra ciudad. Y finalmente, hay que organizar a los barrios y hay que organizar a las urbanizaciones privadas para que existan los cabildos de seguridad. Estamos pensando que sean manejados por mujeres, porque la mujer tiene una visión mucho más integral y porque tiene mayor liderazgo, sobre todo sobre las familias, esa es la realidad. Y la idea es entonces que bajo la organización comunitaria se pueda armar un censo y saber quién vive al lado, qué hace, en qué trabaja, y tener este cabildo de seguridad monitoreando a los vecinos todo el tiempo y cuidando a los vecinos. Y finalmente, esto ligado a una aplicación que vamos a tener los 659,000 habitantes de Cuenca, es una aplicación que hay en todo el mundo ya, no se necesita. Tú aplastas el botón de auxilio de pánico o alguien que firma aplasta el botón de auxilio de pánico y se conecta inmediatamente al mini cuartel o al mini comando de la parroquia. Se conecta a los puntos de seguridad de la Policía Municipal y la Policía Nacional y se conecta a todos los del barrio. La única manera de combatir la delincuencia bajo nuestro control es armando un sistema de todos los ciudadanos organizados. Perfecto. Paul, cambiando un poco de tema, queremos saber también en el área medioambiental. Dice que va a fortalecer las competencias municipales. ¿A qué competencia se refiere y cómo lo haría? A ver, lo que pasa es que el medio ambiente, ¿sí? Es una competencia que está distribuida entre el Estado central, el Ministerio, el gobierno provincial y el municipio. Pero en una dinámica de administración del Estado, resulta que el tema minero, el tema de ciertas áreas protegidas, maneja el gobierno nacional. Y nosotros somos los que generamos el agua aquí para la mayoría de la producción hidroeléctrica del país. 70% de la hidroelectricidad se produce aquí. Nosotros somos los que sufrimos si es que la minería se da en fuentes de agua y no tenemos control sobre eso. Entonces, ¿qué significa fortalecer? Exigirle al gobierno central que nos entregue el control absoluto, ¿sí? Con la prefectura, que nos entregue el control absoluto de lo que significa la evaluación ambiental de proyectos de toda índole. Y que nosotros seamos los que hagamos los informes aprobatorios de cualquier actividad estratégica nacional. Me refiero en términos de hidroelectricidad, en tema de explotación minera, en tema de explotación de metales, de minerales metálicos, ¿sí? Y no metálicos que ya tenemos, ¿no? A eso nos referimos con fortalecer la competencia ambiental. Paul, ¿y cuál es su postura con lo de la minería? Yo definitivamente creo que la minería no debe ir. Y además, les voy a decir por qué. Me he equivocado, soy un político de algunos años, no he sido alcalde nunca, es la primera vez que quiero, si llego a ser alcalde sería la primera vez. Fui prefecto algunos años, el prefecto maneja la zona rural, ¿sí? De la provincia. Me he equivocado algunas veces, pero básicamente tuve la experiencia positiva de conocer grandes proyectos mineros y pequeños proyectos mineros. En cualquier caso, la minería
afecta la naturaleza, la verdad, ¿sí? Y en ese marco no estoy de acuerdo con la minería, y peor aún en fuentes de agua, por ejemplo el tema de Quimsacocha. Sin embargo, hay que tener claros y hay que ser realistas. El alcalde de una ciudad no tiene el poder nacional como para frenar proyectos mineros o como para poder reformular la ley y frenar estos proyectos mineros. Entonces, yo creo que hay que entrar en un proceso de diálogo, primero interno en la ciudad y luego con el Estado central y también con las mineras para ir llegando a acuerdos. Perfecto. Pasando un poco al tema cultural, Paul, usted ofrece priorizar las entregas de recursos a los artistas, artesanos y a los gestores culturales mediante estos fondos concursables. ¿Qué mecanismo usted plantea y por qué en Cuenca porque en Cuenca hay una serie de proyectos culturales históricos, pero no tienen los fondos garantizados y eso les pone en riesgo? Pero claro, obviamente van a haber también propuestas emergentes. Entonces, ¿qué es lo que usted ahí propone en el tema cultural? A ver, primero, no sé si ustedes son jóvenes, ¿qué edad tiene? 20 años. Yo 23. Sí, ya estamos mayores, ¿no? Estoy viendo a Cata y ya estamos mayores. Yo fui el gestor de un tema que generó mucha adhesión en Cuenca, ¿no? Que me permitió como prefecto y logré hacer lo que es el Festival de Cine La Orquídea. Sí. Ya. Tuvo 7 ediciones, pese a la oposición de muchos sectores que decían, ¿por qué gasta la plata? Y el otro día tuve una experiencia lindísima, ¿sí? Hubo unos chicos que nos fueron a visitar en la Fonda de Carrasco, en nuestro canal multimedia, de una fundación, y me dijeron que ellos siguieron cine, ¿sí?, en una de las universidades porque fueron seguidores del Festival de Cine La Orquídea. Y realmente eso hace que uno diga, oye, no haré en el mar. Sin embargo, me dio mucha pena que después la gente escoja a otras personas que no continúen estos procesos y que no valoren. En la vida política hay que valorar lo bueno, hay que copiar, lo malo hay que desechar, porque así es, ¿no? Pero lamentablemente la cultura política de este país, de esta ciudad, no es esa, ¿no? Entonces, nosotros decimos, retomar Festival de Cine La Orquídea, retomar el Garísima Music que hacíamos nosotros, que eran 3 días de concierto a full en la zona rural, ¿sí? Vamos a retomar el Garísima Music y en ese marco vamos a unir a la Bienal, vamos a unir al Festival de la Lira de Poesía y vamos a unir al Festival de Literatura, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es que este proceso se dé simultáneamente en la ciudad. Entonces imagínense ustedes artistas, poetas, cineastas, ¿sí?, música, el Festival de Teatro también que maneja uno de mis amigos, Andrade, sí, el Juanito Andrade. Entonces, esto al mismo tiempo. Y ustedes, entonces les invito a jóvenes a cerrar los ojos y pensar en una ciudad donde la gente camina, música, artistas, las iglesias abiertas, sí, durante 15, 20 días. Y todos los meses, un gran evento cultural. 12 eventos macroculturales, ¿sí? Pero además vamos a armar una base de datos y catastrar a los jóvenes gestores culturales. ¿Para qué? Para que ellos, con un bono del municipio, circulen por la ciudad, en los parques, circulen en las esquinas, haciendo su arte. Aparte de esto, vamos a plantear la comisión fílmica, ¿sí?, la comisión fílmica de la ciudad, y finalmente, para fomentar el tema cinematográfico, y finalmente vamos a estructurar museos vivos, porque fíjense que el Festival de Cine La Orquídea hacía el cine en tu barrio. Nosotros llevábamos películas a los barrios y ahora lo vamos a hacer también. Y vamos a hacer en los museos ambulantes para que circulen por todas las parroquias, la ciudad, los barrios pobres, ¿sí?, y que la gente vaya concibiendo una nueva forma de vivir la ciudad en la cultura. Y finalmente, todos los tiktokeros. Yo voy a contar al final la historia de mi vida, porque yo pasé una etapa de estos 4 años muy dura al principio, ¿no? Uno pierde las elecciones y todo el mundo te cierra las puertas, la gente te insulta, y no debería ser así porque uno no ha hecho daño a nadie. Sin embargo, la familia de uno sufre,
¿sí? Y yo me dediqué a las redes. Y eso fue un espacio de respiro, de vida, del alma, ¿sí? Y logré empezar a decir a la gente, aquí estoy, y no he hecho nada de malo, ¿sí? Fui prefecto nada más, y trabajé años por la... Ahí es cuando nace la fonda de Carrasco. Ahí es cuando nace la fonda de Carrasco, ya cuento esa historia. Pero a los tiktokeros, a los facebookeros, a todos los social media, los que hacen YouTube, vamos a hacer lo siguiente, les vamos a catastrar y les vamos a dar un carnet. ¿Sí? Van a tener el 50% menos de costos en un montón de cosas, ¿sí? A cambio de que suban videos de la ciudad todo el tiempo. Suban videos, hagan cultura viva y transmitan a través de las redes sociales. ¿Sí? Para fomentar el turismo. Para fomentar el turismo y la cultura, de hecho, ¿no? La fonda de Carrasco nace, a ver, yo les cuento, yo fui candidato a la presidencia porque tenía que salvar el movimiento. Esto es una historia engorrosa y no les voy a contar. A la final lo hicimos, ¿sí? Sabíamos que no nos iba a ir bien, no nos fue bien, tampoco pensamos que nos iba a ir tan desastrosamente, pero bueno, nos fue mal, ¿sí? Yo fui a trabajar en Quito. Aquí todo el mundo, cuando uno es político, tengo que decir, la política no es servir ni hacer caridad, es una ciencia, hay que estar preparados, ya no hay que improvisar, no porque es el más guapo, no porque es el más bonito, no porque el que hace TikTok, sí, se necesita hacer un poco de cosas, pero hay que estar preparado porque es una ciencia que busca organizar la sociedad para que ustedes como jóvenes vivan en armonía, en la diferencia. O sea, es una cuestión compleja. Y entonces resulta que cuando yo perdí las elecciones, a mí nadie me daba trabajo aquí, nadie me contestó el teléfono, toda la gente que yo ayudé me dejaron de contestar el teléfono, ¿sí? Tal vez por mis errores, yo ofrezco disculpas si yo también me equivoqué, pero la verdad sí fue terrible. Y entonces me fui a Quito a salvar mi movimiento. Los políticos decían que yo era un cadáver político. Regresé después de las presidenciales y me puse a hacer redes y me puse a estudiar. Leí mucho a Durán Barba, Jaime Durán Barba, que es un politólogo, para mí uno de los mejores de Latinoamérica. Tiene 2 libros, que el uno se llama La política en el siglo XXI y el otro que se llama ¿En dónde está la gente? Y ahí empiezo a entender en dónde está la gente. Y la gente está en las redes, y la gente está en el celular. ¿Sí? Y entonces empiezo a hacer redes. Con esto termino, pero me gusta contar esto, ¿no? Y un día estábamos sentados en la mesa, nadie me veía en redes sociales, nadie me veía. O sea, hacía videos y no me veía. Un día estábamos sentados en la mesa, para contar una de las historias, mis 3 hijos, Camilo José, que hoy maneja la fonda, Lorenzo, que en esa época tenía 12 años, y Joel Antonio. Y mi mujer. Y resulta que Lorenzo se pone a llorar, porque dice que ya no soporta que en el colegio y en la escuela le digan hijo de corrupto, porque todo el mundo piensa que los políticos somos corruptos, y no es así. Que todos somos corruptos, no es así. ¿Sí? Que era hijo de un cadáver político, y él se puso triste realmente, ¿sí? Y ese momento entendí y dije, chuta, creo que tengo que retirarme de esto porque no es justo que otros sufran por uno, la verdad, ¿sí? Esa es la vida de un político, del político que quiere hacer cosas distintas y que además se frustra cuando hizo cosas distintas, también cometiendo errores como ser humano. Ahora, resulta que mi hijo Joel le dice, hagamos una cosa, ya que estás haciendo redes, porque conversábamos y no subíamos en los views, no nos veía nadie más claro, sí, la verdad. Esto... Y ahí nace lo del ataúd. Mi hijo Joel le dice a Lorenzo, bueno, Lorencito, no llores, papá, ya si dicen que eres cadáver político, métete en un ataúd y búrlate. Mi hijo Camilo, que está aquí presente, dice, no vale, está muy grotesco. Métete en el ataúd, abre el ataúd y di, vacúnate. Porque en esa época la gente empezaba a sonar lo de la vacuna y no querían vacunarse. Así que ese rato le llamé a un amigo, a Julio Cabrera, que tiene una funeraria, le pedí un ataúd, me fui con mi Lorenzo, con mi Joel y mi mujer, sí, y el Lorenzo y el Joel me filmaron y hice un video que todo el mundo vio, tuvo 4 millones de reproducciones, fue una locura, y genial, porque además todo el mundo decía, no, y los mayores de mi edad para arriba, está loco, pobrecito, sí, no sé, los jóvenes también deben haber dicho lo mismo, pero ¿qué sucedió? Eso se llama, sí, enganche. Y empezamos a generar tráfico a mis redes, a nuestras redes. ¿Y le sirvió? Sí, y nos sirvió, y después creamos 4 conceptos, porque la fonda de Carrasco, a través de redes, lo que quiere generar es reflexión social, ¿sí?
reflexión social. Y entonces nosotros tenemos en TikTok, en Facebook, varios segmentos. No es que hacemos cosas a las locas. El uno es en los zapatos yo hice de cargador en la Feria Libre, yo he hecho de taxista, yo hice de lustra zapatos, yo hice, conociendo la realidad de vendedor ambulante de arroz, he vendido ambulantemente en los mercados plásticos, hice de Jodox también creo que por ahí vendí, algo vi. limpia vidrios, ¿sí? Hice de limpia vidrios en la calle, en la esquina, ¿sí? ¿Qué más? Ya hice de delivery, de hormiga chua limpiando la ciudad. Por eso ahora yo veo que algunos candidatos empiezan a salir. Yo ya vengo haciendo esto 2 años y medio. Y Paul, tal vez esto usted lo hizo con el fin de refrescar su imagen política. Pensando en este futuro de ahora. No. Lo hicimos por refrescarnos, sí, pero también porque queríamos hacer algo distinto, ¿no? Era hora de entender la nueva lógica de la política, dónde está la gente, ¿sí? Y también de entender la realidad. ¿Qué pasó en el camino? Porque tenemos, el otro concepto es Longos de Barrio, el otro segmento, donde mostramos el barrio, los sectores populares en el barrio. El otro es Aprendiendo a Emprender, donde nosotros, ¿sí? Y aquí debo decir, hay 2 pioneros en el tema de emprendimientos en redes sociales en la ciudad. ¿Sí? El uno es, lo voy a nombrar, el Muñoz, ¿sí? El Nico Muñoz, pero él es de élite, la verdad. ¿Sí? Más o menos en el mismo periodo nosotros empezamos, o un poco después, pero nosotros de emprendimientos populares. Y nosotros no cobramos a la gente, sino promocionamos esos emprendimientos. Fíjense que tenemos un nivel de más o menos el 25% de aumento de ventas en cada negocio popular cuando empezamos. Y luego, esto nos fue dando tal nivel que hoy tenemos un programa, la Fonda de Carrasco tiene un programa de crédito para jóvenes, para madres solteras, para mujeres. Nosotros con la cooperativa CREA damos créditos de $250 a $2.500 sin garantía. Porque un joven va a pedir un crédito y le dicen, ¿y con garantía? ¿Qué hipoteca? Y solo tiene el celular. Entonces nosotros en este momento, después de hacer los procesos de redes sociales, de empezar a entender a la gente, generamos este programa de crédito. Y hoy, bueno, hemos tenido... y algo que pasó. En el camino nos dimos cuenta que se puede hacer plata con las redes. ¿Sí? También. Y empezamos a monetizar en Facebook. No digamos que nos ha ido así bien, pero... Hubo un auspicio, la cooperativa CREA fuerte, y bueno, y ahí empezamos a dar un poco hacia adelante, hasta que nos dimos cuenta, yo soy un político, he preparado para esto toda la vida. Sí, yo sé que la gente dice, no, a los políticos, no, pero al final es como, ¿ustedes qué estudian? Comunicación. Comunicación. ¿Te encanta la comunicación? Sí, claro. Espero que sean Las comunicadores redes. toda su vida, como aquí Julito Peñarrera, por ejemplo, que sea comunicador toda su vida. Y ha sido, y no vas a dejar de serlo. Yo soy una persona que me he preparado para hacer política. Y Paul, en el caso, y no le deseo, pero en el caso en el que usted no llegase a la alcaldía, ¿qué va a pasar con la fonda? Va a seguir. ¿Va a seguir la fonda? Claro, la Fonda de Carrasco es un proyecto además que tenemos pensado estratégicamente para que sea un espacio de formación de social medias, de comunicadores en redes, de gente joven. Es más, ya intentamos un momento que empiecen a ir jóvenes a hacer programas allí. La idea es hacer TikTok, además es muy complicado, ¿no? Ustedes hacen TikTok, ¿sí hacen? Sí. ¿Cómo les va? Es complicado hacer Complicado. TikTok, porque alguien piensa Uno quiere ser viral. que es solo bailar. No, se necesita ser súper creativos. Hay gente tiktokera, jóvenes, hombres y mujeres aquí en la ciudad, jóvenes, hay brillantes que hacen TikTok, es espectacular y es difícil, ¿no? Paul, cambiando justo que menciona a las mujeres, cambiando un poco el tema, en su plan de trabajo menciona un objetivo muy importante, que es que Cuenca sea un cantón libre de la violencia a la mujer. ¿Cómo piensa usted trabajar esto? ¿Piensa destinar recursos, crear políticas para protegernos a nosotros, las mujeres? A ver, primero hay que diseñar al interior del municipio una estructura para la política pública de género, ¿sí? ¿Cuál es la idea de generar una política pública de género? Primero, hay que empoderar económicamente a las mujeres. Entonces, la idea nuestra es que diseñemos un plan como el que tenemos ahora, un programa de crédito y de microcréditos para mujeres jóvenes que empiezan a ser emprendedoras.
Entonces, con esto, el primer concepto es empoderarle económicamente, empoderarle profesionalmente a la mujer, para que no dependa económicamente de su pareja o de esta sociedad patriarcal. Sí, primero eso. Segundo, luego hay que darle facilidades para que pueda empoderarse económicamente, pero también se pueda empoderar en términos de estudios y en términos profesionales. Por ejemplo, ¿qué estamos planteando el día de hoy? ¿Sí? Ustedes van a decir, no ha de haber cómo, pero yo sí creo que es viable. Vamos a generar guarderías universitarias para las mujeres jóvenes que tienen niños y necesitan estudiar. Y ese es un planteamiento que lo estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, hay que darle herramientas para que la mujer pueda trabajar, para que pueda estudiar, porque si no es una carga laboral enorme. Tiene que hacerse cargo de los niños. Una madre de familia se levanta a las 5 de la mañana. ¿Sí? Si encima de eso tiene que arreglar la casa, cocinar, hacerse cargo de la gerencia del hogar, encima tiene que ir a trabajar para conseguir los recursos económicos y termina a las 11, 12 de la noche. ¿Sí? Es la primera que se levanta y la última que se acuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Darle facilidades. Tercero, hay que generar definitivamente una campaña enorme, ¿sí?, de concienciación sobre lo que significa la relación entre hombres y mujeres. Y ahí viene algo que tenemos que hacer desde el punto de vista de educación y participación social. Necesitamos generar un programa de masculinidad, de la nueva masculinidad. Los hombres somos formados por la sociedad en el marco de un rol que se nos otorga, ¿sí? Y por lo tanto, ese rol nos hace violentos, nos hace bebedores, nos genera ciertos parámetros de comportamiento no adecuados. Además de que nos dan la responsabilidad de ser proveedores, lo cual también genera crisis interna en los hombres. ¿Sí? El machismo. Claro, pero además, ¿sabes lo que es? No llevar la plata. Cuando un hombre no lleva la plata a la casa, es vago, es incapaz, ¿sí?, bebedor, qué sé yo. Entonces, necesitamos estructurar, ¿sí?, pasar de un hombre de la sociedad patriarcal machista a un hombre más humano, que pueda saber que se puede quedar en la casa, que pueda ser más tierno, que un hombre que... Y esto viene desde la propuesta educativa. Por eso el convenio con el Ministerio de Educación. Eso podemos hablar luego o cuando haya tiempo. Sí, porque en verdad nos gustaría quedarnos hablando aquí, pero Paul, queremos pedirle, nosotros los jóvenes, en el caso que usted llegue a la alcaldía, simbólicamente nos haga una promesa. Entonces, le hemos traído una servilleta aquí y queremos que en el caso, si es que usted llega, nos deje un compromiso para todos los jóvenes que va a hacer las cosas también para los jóvenes. Entonces, ¿le parece si es que en esta servilleta? No entiendo. A ver, en la servilleta quieren que escriba mi compromiso con los jóvenes. Con los jóvenes, sí, y nos firme un acto un poco simbólico. ¿Le parece? Más simbólico que hemos hecho con todos los candidatos. Claro. No sé qué escribirían los otros candidatos, pero bueno, Vamos a ver qué nos puede dejar el candidato. Bueno, entonces, mientras Paul llena ¿Escribo? la servilleta... Sí. Ya. Mientras Paul llena la servilleta, queremos comentarles que en el segundo segmento de la entrevista estará a cargo de la doctora Catalina Serrano Cordero. ¿Quieres contar un poco sobre ella? Ella, la doctora Catalina, es licenciada en diseño por la Universidad de la SUAY, maestría en comunicación como beca Fulbright, maestría en marketing, Universidad de Barcelona. Tiene un doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es docente universitaria desde 1991. Fue directora del Departamento de Posgrados desde enero del 2017 hasta marzo del 2021. También fue subdecana de la Facultad de Diseño desde el 2006 hasta el 2012. Actualmente, Catalina es la coordinadora de la Escuela de Comunicación. Les vamos a dejar con ella en el siguiente segmento. Vamos a ver si Paul también nos deja, está bien, no pasa nada, si es que nos deja también el compromiso para los jóvenes. Yo creo que dejar siempre decirles, vamos a hacer que esta ciudad tenga trabajo, que tengan cultura. Sí, yo puedo leer lo que escribí. Sí, claro. Justo eso leí. Sí. Le lea. Ya. Compromiso para los jóvenes. Chévere. Mi compromiso es gobernar la ciudad con pasión, con amor y responsabilidad.
una ciudad joven para los jóvenes, con espíritu de trabajo. Listo, candidato. Lo guardaremos y le deseamos éxitos. Porque normalmente, y permítanme explicar, porque normalmente ya hablamos cultura, trabajo, un joven tiene que salir, ser profesional, trabajar, pero yo creo que las autoridades lo que tenemos que hacer es darle amor y pasión a esta ciudad. Y que ustedes, los jóvenes, se sientan orgullosos del alcalde que pueden tener. Nada más. Muchas gracias por este espacio. Para nosotros los jóvenes es importante. Gracias por estar aquí. Y bueno, damos paso al siguiente segmento con la doctora Catarina Serrano. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la entrevista, Paul, tú hablas mucho de potencializar la ciudad, eventos turísticos, culturales, y sin embargo es una ciudad sin vías de acceso. Yo sé que a la municipalidad no le competen las vías de acceso, sin embargo no hay turismo sin acceso. ¿Cuál es tu idea, cuál es tu propuesta con respecto a una ciudad aislada? Porque esa es la verdad. Cuando los ciudadanos eligen a un representante, a un alcalde, a un prefecto, no es para que el alcalde diga, esa no es mi competencia, esa no es mi responsabilidad, o para que le eche la responsabilidad y la culpa a los anteriores y diga, así me dejaron esta ciudad. Cuando un ciudadano elige a un alcalde, en nuestro caso, es para que enfrente los problemas, lidere la ciudad y lidere nacionalmente. Por lo tanto, nosotros entonces lo que decimos es, hay que hacerse cargo y pedir la descentralización de los accesos a la ciudad. Y para esto nos hemos puesto de acuerdo con mi binomio, con Diego Monsalve, para que pidamos el acceso desde Naranjal hacia Cuenca y le unamos con la Cuenca Pasaje, con la Cuenca Girón Pasaje. Esa vía vamos a pedirla para que se nos entregue a la empresa Asfaltar de la prefectura que yo creé. Y vamos a hacer que el municipio se haga socio de la empresa de Asfaltar. Y esta empresa lo que va a hacer es llamarla una concesión, hay que decirlo con frontalidad, al sector privado, pero estamos pensando también en la posibilidad de una alianza estratégica con Conceguayas. Conceguayas es la empresa que administra las vías de la provincia de Guayas, ¿no? Y de Guayaquil y de la ciudad de Guayaquil, para que empatemos y nos hagamos cargo en una sola troncal. Pero indudablemente esto tiene que tener un sistema de aporte ciudadano para el mantenimiento de esas vías. En todo el mundo hay peaje, la verdad, ¿sí? Y hay peaje automático, digital, hay formas de financiamiento y entonces desde la municipalidad vamos a hacernos cargo a través de la prefectura con Asfaltar de estos dos accesos fundamentales. Pero hay otro, el aéreo, y el aéreo es complicado y entonces hasta que se haga el nuevo aeropuerto, hasta que se culminen los estudios, etcétera, lo que nosotros planteamos es que, yo vi esto en Córdoba, Cata, yo vi esto en Córdoba, ¿cómo hacemos que las líneas aéreas tengan mayor frecuencia y abaraten el costo de los pasajes? El municipio de Córdoba y la gobernación de Córdoba prepagaban, ¿sí? o pagaban 40 puestos o un porcentaje del puesto de los aviones. Es decir, tú compras por el año un 20, un 10, un 20% de los puestos. Eso hace que baje el nivel del costo del vuelo, del pasaje aéreo, y por otro lado aumenten las frecuencias y por lo tanto tengamos mayor accesibilidad. Por la parte aérea. Ahora, por la parte aérea, este proceso, esta propuesta de accesibilidad va a demorar, no va a ser inmediato, pero lo vamos a emprender desde el primer año. Gracias, Paul. Se dice que ser un buen alcalde puede ser hasta más complicado que ser un buen presidente por la complejidad de la situación y porque los recursos evidentemente son inferiores. ¿Cuál sería tu equipo de trabajo? ¿Cómo vas a articular un equipo con directores que tienen que ser clave porque obviamente tienen que poner el hombro y la
y la vida y el tiempo completo para poder sacar adelante una ciudad que está en un momento en el que requiere mucho trabajo. Si bien hablamos de que tiene subsanados el 98%, me parece, de los servicios básicos, y eso a la larga acaba siendo contraproducente porque nos afecta en las asignaciones. Bueno, ya te puse dos temas en una sola pregunta, pero ¿cómo sería ese equipo de trabajo? A ver, primero hay que entender que la estructura del municipio tiene que someterse a una reingeniería. Y esa, me refiero al orgánico funcional, al manual de funciones, a los procesos internos. Esa estructura tiene que estar en el marco de un plan de la ciudad. Entonces, si la ciudad prioriza seguridad, nosotros tenemos que darle a la estructura del municipio, en el orgánico, áreas para el tema de seguridad. Si la ciudad participativamente, porque pensamos hacer consultas permanentes, vamos a tener una ciudad todo el tiempo consultando, todo el tiempo en la calle, los domingos, consultando vía redes sociales, preguntándole a la gente cómo avanzamos y cuáles son las prioridades. Si la ciudad piensa que el tema es movilidad, como lo está planteando también, nosotros creemos que hay que diseñar una empresa para el transporte de la movilidad dentro del municipio, ahora, o adscrita al municipio. Entonces, una vez que tengamos eso, podemos decir qué directores vamos a tener. Pero lo que sí es fijo es que vamos a tener un grupo, y hemos conversado con Diego Monsalve, tanto en la prefectura como en la alcaldía, un grupo de asesoramiento de diferentes sectores. Le vamos a pedir a la universidad, al sector académico, al sector privado, ¿sí?, a las organizaciones no gubernamentales, que armemos un equipo de asesoramiento para pensar la ciudad al 2050, ¿sí?, para que explique fundamentalmente hacia dónde vamos a ir. Eso primero. Segundo, ahí viene un tema estratégico. Si bien la ciudad tiene un porcentaje de 90% de cumplimiento de las necesidades básicas, digamos, a los ciudadanos, eso ha sido contraproducente, como vos dices. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Sin embargo, tenemos que hacer una propuesta que nos permita ser autónomos financieramente. Porque no es justo que nosotros seamos los mejores pagadores del país, que nosotros seamos los que mejor infraestructura básica tenemos y somos los que menos recursos recibimos, y tenemos vías de muy mala calidad, y tenemos una ciudad que va volviéndose deficiente en la atención a sus ciudadanos. Si seguimos así, en 10 años vamos a estar muy complicados. Por lo tanto, hay que armar una propuesta para la autonomía financiera, o por lo menos para renegociar por unos años las asignaciones del Estado central. Nosotros producimos 1.200 millones de dólares y nos vienen 415. Eso no es justo, ¿sí? Y nosotros tenemos que renegociar la propuesta en términos financieros fundamentalmente. La plata que producimos debería declararse en Cuenca y por lo menos un gran porcentaje quedarse en Cuenca. Gracias, Paul. Con respecto a tu plan de trabajo, tú hablas de los componentes político-filosóficos de la democracia para la convivencia y dices que la base es el empoderamiento ciudadano. ¿Cómo tú planteas lograr ese empoderamiento ciudadano en una ciudad, valga la redundancia, donde nos hemos vuelto bastante conformistas? Primero, yo soy de los que creo ya que definitivamente esto de la izquierda y la derecha, del bien y el mal, de Dios y el diablo, ¿sí? Yo soy católico, por si acaso, para que no haya mala interpretación, pero en definitiva esa historia con la que nos formaron debe desaparecer. El tema es que el mundo está, y la ciudad está conformada por diversos, ¿sí?, por católicos, apostólicos, romanos, por hombres, mujeres, niños, jóvenes, afros, indígenas, ¿sí?, la diversidad sexual. Es decir, esta ciudad tiene en su interior diversidad, y por lo tanto lo que tenemos que empezar es a intentar convivir entre los diversos, ¿sí? En esa perspectiva, me parece a mí que es importante diseñar una propuesta, y ahí sí se me fue la última parte que tú me decías, ¿sí?, cómo empoderar, ¿no?,
a mí me parece que es importante primero generar una cultura desde los niños. Y ahí viene el tema de una alianza que nosotros tenemos con el gobierno. No importa que el presidente sea bien visto o mal visto, digamos, que la gente juzgue que no está bien, que no está gobernando bien. Yo creo, es mi amigo, creo que lo va a hacer bien, ¿sí? Pero más allá de eso, estamos eligiendo un alcalde. Y el alcalde no puede, ¿sí? Y este es mi gran aprendizaje, no puede no llevarse con un gobierno. Tiene que tener una relación de dignidad, digna, pero llevarse. Y ahí es donde entra, vamos a generar un programa con el Ministerio de Salud para diseñar una propuesta desde la educación inicial, la educación general básica y el bachillerato, que permita a los chicos conocer su ciudad, amar su ciudad y por lo tanto diseñar una propuesta de empoderamiento. ¿Cómo? Que los chicos participen en las decisiones de las políticas públicas, que participen en lo que significa las decisiones del turismo, de la producción, que participen en el diseño de su ciudad. Y luego vamos a tener un municipio con asambleas populares, asambleas barriales, asambleas juveniles, que todo el tiempo esté consultando a la gente joven, a la gente mayor y discutiendo. Eso se llama lo que nosotros decimos un modelo de administración pública deliberativa o gestión pública deliberativa, que nos permita hacer que la gente sea la decisión. Esto no es de elegir un alcalde y luego todos esperar que el alcalde resuelva la vida de todos, de 659,000 personas. O asumimos la corresponsabilidad, todos dejamos en Cuenca de juzgar, ¿sí? Y generamos una tendencia a ser propositivos. Yo no solo creo que estamos, en serio, inmóviles, ¿sí? Conformistas. No sé si ustedes caminan en la calle, pero es terrible. O sea, ayer me pasó, y te cuento, antes de ayer, estaba en el Jeep de la Fonda, con un señor que maneja, con Severo, ¿sí? Y en la vía entre la 12 de octubre y la que sale aquí a la circunvalación, no había paso, algo pasaba, todo el mundo pitaba, y un rato de esos, un carro parado. Un señor de 75, 80 años no se encendía el vehículo. ¿Sabes qué pasó? Me bajé a ayudar y el señor se bajó y le dije, no se enciende, empujemos. Empezamos a empujar los dos. Había cientos de carros atrás. Todos nos quisieron atropellar. Todos los buses nos metían el bus, o sea, nos empujaban. Nadie se bajó a ayudarnos. Nadie empujó el carro. Así es. Y la gente solo pitaba y aceleraba y quería meterse allí. Cuenca tiene que cambiar. Y entonces, el empoderamiento empieza con un alcalde que empiece diciendo la verdad. Antes de ser alcalde, aquí es donde tenemos que cambiar. Solidaridad, ¿sí? Optimismo, y hay que cambiar la energía de la ciudad siendo propositivos. Si no soy parte de la solución, no estoy en nada. Correcto. Paul, entre estudiantes de grado y pregrado, como quien ya vamos cerrando este espacio, tenemos alrededor de 40,000 estudiantes en la universidad, en la ciudad, estudiantes universitarios. ¿Cuál sería tu compromiso para finalmente consolidar esta idea de Cuenca como ciudad universitaria? Porque Cuenca tiene todo para ser, es una ciudad universitaria y sin embargo no se está proyectando así. A ver, primero, son 42,000 estudiantes universitarios. Primero creo que a los estudiantes hay que darles facilidad de movilidad, como les decía. ¿Sí? Nosotros creemos que hay que generar el transporte universitario gratuito, por seguridad incluso. 2, hay que generar una cultura universitaria en la ciudad. ¿Sí? Entonces, los chicos tienen que tener la posibilidad de caminar en la ciudad, trabajar en la ciudad. El turismo ayuda muchísimo en eso, porque un chico que estudia puede hacer de mesero en las horas libres, puede trabajar en hoteles, de guía turístico, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario darle trabajo al estudiante. ¿A qué me refiero? Que tenga la posibilidad de que en las pocas horas que tiene, recorrer la ciudad o moverse en la ciudad con trabajo y actividad. ¿Sí? Eso es clave. 3, es necesario involucrar a la universidad en la ciudad. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, hablábamos hace un momento, ¿por qué no pensar en que Radio Ciudad del municipio sea manejado por los jóvenes?
por las universidades. ¿Por qué no pensar en programas de salud donde los estudiantes sean, yo lo hice en la prefectura, donde los estudiantes sean los que atiendan a niños de 0 a 6 años o de 0 a 12 años en estado de desnutrición? La ciudad y la provincia, ¿sí?, tienen 35% de desnutrición crónica infantil. ¿Sí? Entonces, que los estudiantes con el municipio y las autoridades universitarias empiecen a ser parte de la solución en el territorio, en las calles. ¿Sí? Que los estudiantes, por ejemplo, hagan mingas. Solo voy a plantear esto. En la entrada a la circunvalación, ¿sí?, desde la circunvalación, ¿sí?, desde la parte norte, desde Miraflores. No sé si ustedes han pasado, pero la gran mayoría de casas, con el debido respeto, la gente no tiene recursos, están descoloridas. Hay a ver, la ciudad fue creada en sentido que se llama Damerbal. Damero. Sí, Damero. ¿Sí? Y el principal concepto al principio y en los años 60 era la armonía de la estructura de la arquitectura y de los colores y de la forma. Ahora tú que entras por la circunvalación, todas las casas están despintadas, no hay armonía, ¿sí? Visualmente no es bonito. ¿Qué tenemos que hacer? Con los jóvenes estudiantes, con la universidad, empezar a generar programas de embellecimiento de la ciudad. ¿Sí? Si nosotros facilitamos la pintura, si los jóvenes facilitan con las universidades su trabajo y su creatividad, empezamos a pintar la ciudad, a darle color. No sé, tal vez los jóvenes no han leído, ¿sí?, pero realismo mágico. ¿Sí? Me imagino, ¿sí?, Macondo, ¿sí?, toda la historia que cuenta Gabriel García Márquez pegada en las paredes de la ciudad. Y los jóvenes pintando, las universidades pintando. Esa es la idea de una universidad, de una ciudad universitaria, con los jóvenes y los profesores siendo parte del arreglo y la armonía de la ciudad. Gracias, Paul. A nombre de la Escuela de Comunicación y de la Universidad de la SUAY, valoramos muchísimo que nos hayas concedido este tiempo para explicar tu plan de trabajo, para socializar y sobre todo para conversar con los estudiantes, porque aquí está el futuro de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, Cata. Aquí yo diría una cuestión, perdóname, aquí está el presente de la ciudad. ¿Sí? Y para mí ha sido un honor estar aquí en mi universidad, en la que viví muchísimos años lindos. En tu Gracias, casa. Cata. Gracias. Gracias, Paul.